Éxodo capítulo 38. El altar del holocausto, el lavacro, el atrio y el recuento de los materiales. Bezaleel, el hábil artesano lleno del Espíritu de Dios, continuó su obra con diligencia. Las instrucciones que Moisés había recibido en el monte aún resonaban en su mente, todo debía hacerse según el modelo mostrado por el Señor. Así, cada medida, cada metal, cada tela tenía un propósito santo, porque el tabernáculo no era una simple tienda, sino la morada del Altísimo entre su pueblo. Primero construyó el altar de los holocaustos. Lo hizo de madera de acacia, dura y resistente, de 5 codos de largo por 5 de ancho, cuadrado, y de 3 codos de altura. Lo recubrió de bronce, símbolo de juicio y purificación, porque allí serían ofrecidos los sacrificios que expiarían los pecados del pueblo. En las 4 esquinas formó cuernos, una sola pieza con el altar, también cubiertos de bronce, que representarían el poder y la misericordia de Dios extendida hacia los 4 puntos de la tierra. Forjó todos los utensilios del altar, los calderos para recoger las cenizas, las palas para remover el fuego, los tazones para la sangre, los garfios para la carne y los braserillos, todos de bronce, relucientes bajo el sol del desierto. Fabricó una rejilla de bronce para colocarla bajo el borde del altar, a media altura, donde las brasas arderían continuamente. Fundió 4 anillos de bronce en sus esquinas para introducir las varas que servirían para transportarlo. Estas varas, también de madera de acacia, fueron recubiertas de bronce, y se colocaban en los anillos cuando el pueblo debía levantar el campamento. Así, el altar, como el resto del santuario, acompañaba siempre al pueblo en su peregrinación. El altar fue hecho hueco, como una gran caja, para facilitar su transporte. Y cuando estuvo terminado, su presencia imponía respeto. Era el lugar donde se ofrecía la vida en sustitución de la vida, el punto donde el fuego de la justicia divina consumía el sacrificio y el pueblo hallaba reconciliación. Después Bezaleel hizo el lavacro de bronce y su base del mismo metal. Para ello utilizó los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Estos espejos, pulidos y brillantes, eran símbolo de vanidad y de cuidado personal, pero al entregarlos para fundirlos en el lavacro se convirtieron en instrumento de purificación espiritual. Allí los sacerdotes se lavarían las manos y los pies antes de entrar al santuario o de acercarse al altar, recordando que quien sirve a Dios debe hacerlo con corazón y cuerpo limpios. Luego se edificó el atrio del tabernáculo, el recinto exterior donde el pueblo podía acercarse. Hizo las cortinas del atrio de lino fino torcido. Cada hilo era tejido con paciencia, formando una muralla de pureza y reverencia. En el lado sur, las cortinas medían 100 codos de largo, sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce, con ganchos y molduras de plata. El lado norte era idéntico, con la misma longitud y estructura. En el occidente, la cortina tenía 50 codos, con 10 columnas y sus basas de bronce. Al oriente, donde se hallaba la entrada, el atrio tenía 50 codos de ancho. Para los lados de la entrada, las cortinas eran de 15 codos, con 3 columnas y 3 basas a cada lado. Así el atrio formaba un espacio sagrado, delimitado por telas puras y columnas firmes, separando lo santo de lo común, lo consagrado de lo cotidiano. El velo de la puerta del atrio fue tejido con hilos de azul, púrpura, carmesí y lino fino torcido. Era obra de bordador, una composición de colores que evocaban los misterios divinos, el azul del cielo, la púrpura de la realeza, el carmesí del sacrificio y el blanco del alma purificada. Su longitud era de 20 codos y su altura de 5, con 4 columnas y sus basas de bronce. Los ganchos y molduras de las columnas eran de plata, y sus capiteles estaban revestidos también del mismo metal precioso. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron hechas de bronce, sólidas, para afirmar las cuerdas que mantenían tensas las cortinas. Así, todo el conjunto formaba una morada ordenada y armoniosa, donde cada detalle tenía su lugar, y nada era dejado al azar. Una vez concluidas las obras, se realizó el recuento de los materiales usados para el santuario. Moisés ordenó a Itamar, hijo del sacerdote Aarón, que registrara los metales empleados, a fin de que todo quedara conforme a lo que el Señor había mandado. El oro ofrecido para la obra del santuario fue de 29 talentos y 730 siclos, según el peso oficial. Este oro provenía de las ofrendas voluntarias del pueblo,
que había traído joyas, anillos, pendientes y collares con generosidad. Era el símbolo de la entrega del corazón, del deseo de que la presencia divina habitara entre ellos. La plata recogida de los censados de la congregación fue de 100 talentos y 1775 siclos. Cada hombre que fue contado, de 20 años para arriba, ofreció medio siclo, la contribución del rescate del alma ante el Señor. Esa plata fue usada para fundir las basas del santuario y las del velo del testimonio, 100 basas para los 100 talentos, una basa por talento. Con el resto, 1775 siclos, se fabricaron los ganchos de las columnas y se recubrieron sus capiteles. El bronce ofrendado alcanzó 70 talentos y 2400 siclos, con los que se hicieron las basas de la puerta del tabernáculo, el altar de bronce con su rejilla, todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las del portón y todas las estacas. Así cada metal, con su valor simbólico y su utilidad práctica, se integraba en el conjunto de la morada santa. Al ver el tabernáculo completado, Moisés y los hijos de Israel comprendieron que todo había sido hecho conforme al mandato divino. No había exceso ni omisión, porque la obra del Señor se realiza en la medida exacta de su sabiduría. El tabernáculo, con su altar, su lavacro, sus cortinas y sus utensilios, era una imagen tangible de la alianza, Dios en medio de su pueblo, accesible pero también santo, cercano, pero digno de reverencia. Cada sacrificio ofrecido, cada gota de sangre derramada sobre el altar, cada humo que subía hacia el cielo, recordaba al pueblo su dependencia de la misericordia divina. Reflexión. Éxodo 38 nos invita a contemplar la santidad de Dios reflejada en la precisión de los detalles y en la obediencia de los corazones. La fe no se expresa solo en grandes palabras o gestos, sino también en la fidelidad minuciosa, en el hacer cada cosa, según lo que el Señor mandó. El altar de bronce representa el punto donde el pecado del hombre y la gracia de Dios se encuentran, allí el sacrificio transforma la culpa en perdón. El lavacro, hecho con los espejos de las mujeres, nos enseña que la verdadera belleza no se mira en el reflejo exterior, sino en la pureza interior. Las cortinas del atrio, blancas y ordenadas, nos recuerdan que Dios desea un pueblo separado del desorden del mundo, pero no aislado. Su santidad convoca, no excluye. Los metales preciosos, cada uno con su medida exacta, muestran que nada se pierde cuando se ofrece al servicio de Dios. Lo que se entrega con fe, por pequeño que parezca, se transforma en fundamento del santuario. El oro de la devoción, la plata de la obediencia y el bronce de la constancia son los materiales con los que se edifica el alma creyente. En último término, este capítulo revela una verdad esencial: Dios habita donde hay orden, pureza y obediencia. No busca fastos, sino fidelidad, no exige oro, sino corazones que se dejen moldear. Así como el tabernáculo fue levantado en medio del desierto, también en medio de nuestras vidas imperfectas puede erigirse un santuario interior, donde el Señor se encuentre con nosotros en silencio, entre el fuego del sacrificio y la luz de su presencia. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.